Con el permiso, presidente, compañeras y compañeros, en una sola intervención fijaré mi postura respecto a los tres dictámenes que reforman y adicionan diversas disposiciones de nuestra Constitución. Empezaré por el dictamen de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica itinerante y registro civil. Frente a este dictamen, en primer lugar, se debe de reconocer la necesidad de legislar en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, entendiendo que la judicialización de los conflictos actualmente no da resultados. La burocracia, la corrupción y el amiguismo vuelven los procesos lentos, parciales e injustos, razón por la cual la gente prefiere no hacer uso de los órganos jurisdiccionales y no hacer valer su derecho ante la autoridad judicial, argumentando pérdida de tiempo y de dinero. Lo anterior es el resultado de la corrupción y la impunidad que prevalece en el país. Si bien es cierto que la capacidad de los juzgadores ha sido rebasada por el número de conflictos que deben de atender, también lo es el hecho de que no se ha invertido lo suficiente para crear una infraestructura mayor. Las administraciones federales o locales prefieren gastar en publicidad lo que pudieran invertir en áreas más importantes, como fortalecer la impartición de justicia. Esta falta de recursos ha dado como resultado la obsoleta y arcaica manera en que se resuelven los conflictos en la mayoría de las materias del derecho. Y en consecuencia, la ciudadanía rehúye a los procesos judiciales. Los mecanismos alternativos de solución de controversias son procedimientos alternos a la judicialización de los conflictos, los cuales, mediante la ayuda de un tercero, buscan una solución rápida al conflicto y dependen de la voluntad de las partes para iniciarse y terminarse. Por tales razones, legislar para mejorar las deficiencias del sistema de justicia es el inicio para dar pauta a nuevos mecanismos que permitan minimizar la corrupción y la impunidad de las instituciones y, sobre todo, que tal resultado sea diferente y se efectúe de manera eficiente el sistema de justicia a través de la imparcialidad y la ética. Con respecto al dictamen de la solución de fondo de conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares, la consolidación de la convivencia sana de los miembros de la sociedad, pueden llegar a suscitarse conflictos derivados en dicho proceso. Para ello, es imprescindible que se generen los mecanismos oportunos que garanticen la solución a esas controversias enfocadas primordialmente a la persecución del amplio sentido, es decir, de la justicia. El funcionamiento del sistema de impartición de justicia en México paulatinamente ha ido perdiendo el objetivo principal en su tarea de dirimir el fondo de los asuntos que son puestos a su consideración, una función que se ha visto mermada por la ponderación de aspectos procesales, dejando de lado la esencia de los conflictos. Por tal razón, la reforma a los artículos 16 y 17 de la Constitución Federal conlleva un giro positivo a la visión que se tiene sobre la impartición de justicia, toda vez que al elevar el nivel constitucional, una obligación que resulta inherente de los organismos encargados de dirimir los conflictos de interés, se complementa con un mandato que los exhorta a priorizar el fondo del conflicto al momento de emitir sus respectivas resoluciones, pues no se debe atender exclusivamente a la forma en que se lleva el proceso conducente para cada caso, de tal suerte que con lo propuesto en la reforma de los artículos antes mencionados se toma en cuenta lo que a la sociedad realmente le interesa,
resolver de forma completa el fondo de las controversias en cada caso, pero sin ser omiso de la observancia de las formalidades esenciales de los procedimientos, dejando en claro que estas últimas no deben representar un obstáculo al momento de hacer el razonamiento lógico jurídico que ha de resolver primeramente el fondo. Sin embargo, la reforma al artículo 73 faculta al Congreso de la Unión para la expedición de una legislación única en materia adjetiva civil y familiar. Su objetivo también hace las veces de una centralización legislativa al ámbito federal, así como de una insistente y continua intervención en las atribuciones de los poderes legislativos de cada entidad federativa. No es la primera vez que se opta por la transición de materias que de origen eran de carácter local, como es el caso de la materia de procedimiento penal. Si lo que se busca es facilitar el acceso a los procedimientos de carácter civil y familiar, era primordial tomar en consideración la viabilidad de que todos los órganos encargados de operar en las materias estén realmente preparados para una legislación nacional única, pues aunque en la exposición de motivos del dictamen se diga que no están interviniendo en materia sustantiva, cabe hacer mención que las diversas instituciones civiles y familiares de cada estado son producto del devenir histórico y social que los caracteriza, y por ende son estas mismas instituciones las que han adecuado y marcado el paso de sus ordenamientos adjetivos. Otra cuestión relevante es que no es posible tomar decisiones de forma tajante sin antes haberlo consultado con los poderes legislativos de las entidades federativas, pues al tratarse de una reforma de amplio espectro y que concierne a todo el conglomerado social, se tenía que recabar argumentos que dieran pie a la posibilidad de unificar la materia procedimental, pues realmente son estos órganos legislativos los que día a día tienen la experiencia y el conocimiento directo de la problemática que aquejan a sus respectivos estados. No se debe de perder de vista que esta materia es la más concurrida por la sociedad y por tal motivo requiere de un tratamiento ágil y acorde a sus propias instituciones, las cuales probablemente no podrán hacerse acompañar de forma coordinada con la normatividad adjetiva si ésta se unifica a nivel nacional. La creación de una atmósfera de confianza en las instituciones encargadas de impartir esta justicia enfrenta problemas más preocupantes como lo es la corrupción, el rezago de asuntos sin resolver y la inadecuada aplicación de la ley, que de ser ignoradas poco ayudará al escenario que se pretende crear con esta segunda iniciativa. Y finalmente, el dictamen en materia de autonomía presupuestal de los órganos administrativos y jurisdiccionales electorales locales y competencia de los tribunales electorales locales para resolver conflictos laborales entre dichos órganos y sus servidores, servirá en cierta medida para el fortalecimiento de nuestra democracia, pues con él las instituciones públicas locales y jurisdiccionales electorales gozarían de autonomía presupuestaria constitucional. Por tal razón, en un mundo ideal, no se puede estar en contra de dicha reforma. Los órganos electorales deben gozar de autonomía financiera para realizar el trabajo que se les ha encomendado de manera independiente, imparcial y objetiva. Para ello, sus integrantes no deben estar sujetos al capricho o secuestro de ningún poder político o de facto. En consecuencia, el objetivo de la reforma es fortalecer la independencia y autonomía de los órganos administrativos y jurisdiccionales electorales locales, facultándolos para tener presupuesto de manera independiente a los poderes legislativo y ejecutivo. A pesar de que se les quiera reconocer dicha independencia y autonomía, desde su conformación, estos entes electorales ya han sido cooptados por diferentes agentes, siendo solamente un espejismo la presente reforma. En la práctica, las cuotas de cuates
se ve reflejado en la designación de magistrados de los tribunales electorales locales, los cuales llegan a sus cargos impulsados por un partido político y entonces llegan con una autonomía ficticia y tal autonomía presupuestaria no funcionará. Los partidos políticos seguirán teniendo injerencia en la toma de decisiones de los órganos jurisdiccionales. ¿De qué sirve este dictamen si a pesar de que se aprueba esta reforma, los organismos públicos locales y los tribunales electorales continuarán sometidos a los partidos políticos, sencillamente por la manera en que son elegidos sus integrantes? Es innegable que muchos magistrados tienen vínculos muy fuertes con algún partido político. Es más, algunos tienen un perfil más político que de jurisconsultos y aún así logran estar en esos cargos. En la práctica, aún con esta reforma, los compromisos preadquiridos harán que los magistrados no actúen bajo los principios de independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, con lo que deberían fungir en el desempeño de sus funciones públicas, ya que esos compromisos los obligarán a estar subordinados a otro poder, lo que desembocará en decisiones por consigna. Para que esta reforma realmente funcione, debe ir acompañada de una nueva forma de elegir a los magistrados electorales, pues el actual método no atiende a las actuales demandas sociales y en cambio solo responde a los intereses de grupo y de partido. Es indispensable que los consejeros y magistrados electorales sean personas sin vínculos partidistas, capaces, íntegros, independientes, que garanticen la división de poderes con el único objeto que realmente funcione como instituciones que fortalezcan el sistema de pesos y contrapesos, contribuyendo a la consolidación de la democracia. Finalmente, debemos entender el acceso a la justicia como una política pública en donde los ciudadanos, con sus necesidades y expectativas, fortalezcan la realización de estrategias que realmente sirvan para aliviar los problemas sociales. Mientras no se tome en cuenta a la población en su rol de ciudadano, difícilmente se podrá transitar hacia una justicia cotidiana, pronta y expedita. Es por estas consideraciones que nuestro voto será en contra de los dictámenes. Gracias, senador Monreal. El senador Monreal ha hecho su intervención.